Señoras y señores, gracias por su atención, gracias por darnos la oportunidad de que este programa Goticas de Vida se mantenga al aire. Y gracias por prestarnos su atención y darnos la oportunidad de llegar hasta sus casas. Hoy quiero tocar algo de pronto interesante para aquellas personas que trabajan o que buscan mejorar día a día y que trabajan como ejecutivos o trabajan en otras áreas que tienen que ver con mucho contacto personal. Y entonces voy a tocar algunos tips que tienen que ver con cómo mejorar en nuestra comunicación, es decir, cómo hablar correctamente con otras personas. Básicamente, hace algunos años la Universidad de Harvard hizo una investigación acerca de cuáles son las características que tiene una persona para poder tener éxito en la vida, y encontró que el 15% de estas condiciones tenían que ver con las habilidades profesionales y los conocimientos técnicos, y que un 85% tenía que ver con la actitud personal, con la capacidad de establecer relaciones positivas con los demás y la capacidad de comunicarse bien. Es decir, es importante aprender, es importante mejorar nuestro conocimiento, pero también es muy importante la disposición que tú tienes, la postura de tu cuerpo, la postura de tu mente. Y cómo mejoras en las relaciones interpersonales. Aprende a comunicarte correctamente y verás que mejoran tu situación, que mejoras tu condición y que tienes más amigos y te puedes rodear de más personas de éxito. Entonces también hace algunos años el profesor Alvin Mehrabian, que es un profesor de la Universidad de California, llevó a cabo un estudio con un equipo de investigadores para determinar cuáles son las condiciones correctas o cuáles son las características para poder comunicarse correctamente, y encontró algo muy particular: el triángulo de la comunicación. El triángulo de la comunicación son 3 elementos básicamente, porque es un triángulo. El primer elemento tiene que ver con el elemento verbal, que son las palabras. El segundo elemento es el tono de voz, que es el elemento vocal, es cómo entonamos, es cómo hablamos, y aquí es importante tener en cuenta que no es lo que dices, sino cómo lo dices. Aprende a entonar, a jugar con tu lenguaje, con tu voz. Y el tercer elemento es el elemento visual. El elemento visual tiene que ver con el lenguaje de tu cuerpo. El cuerpo comunica. El 90% de nuestro cuerpo está vestido, pero el 10% del cuerpo que está desnudo, que es la cara y el cabello, comunican mucho más. Así que, ¿cómo miras? ¿Cómo expresas o cuál es la gesticulación que haces? Y cómo tienes tu cabello ordenado son factores importantes a la hora de comunicar. Y estos 3 elementos encontró el profesor Mehrabian que tienen un porcentaje a la hora de dar credibilidad o confianza en un mensaje que transmitimos. Y la credibilidad tiene que ver precisamente con el impacto que tienes para persuadir a otros. Las palabras solo representan, o el elemento verbal solo representa un 7%, es decir, que las palabras por sí no venden. Pero son importantes, por supuesto, hay que saberlas elegir correctamente. El elemento vocal es un elemento importante, es el tono de voz, inflexión, la inteligibilidad, todo esto que tiene que ver con el ritmo y el volumen de la voz, representan un 38% a la hora de comunicar. Es decir, juega con tu voz. Y el elemento visual, que es el lenguaje de tu cuerpo, que es el lenguaje corporal o no verbal, tiene un 55%. Así que si eres una persona que no juegas con tu cuerpo, aprende a partir de hoy, porque tiene un alto porcentaje a la hora de transmitir un mensaje. No te quedes quieto, aprende a moverte. Bueno, estos son algunos tips, como les decía al principio, acerca de la comunicación y cómo comunicarnos bien, porque esto de comunicar es todo un arte. Gracias por su atención. Recuerden, para cualquier contacto personal, coaching, training o conferencia, pueden llamarme al teléfono 315-373-7644 o escribirme al correo goticasdevida@hotmail.com.ar. Permiso.